Scheinmovna ist gewesen, schwarzer Sekretär, a dicke Dame. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia de la mano de Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Bien, ¿y tú, Jorge? Muy bien, y aparte querido oyente, dispuestos a oír ya la tercera parte de esta semblanza que estamos haciendo de un personaje tan trascendental para el mundo judío, especialmente también para el mundo ashkenazí, de donde provenía de alguna manera, que fue Theodor Herzl, porque él, a pesar de que era de ascendencia germana pura y no hablaba el yiddish, y tampoco tenía una formación religiosa demasiado solventada, pues sí que el pensamiento de Herzl, el programa, la utopía que diseñó, sí que iba en la línea de un pensamiento judío que ya existía previamente. Hemos mencionado todos los precedentes de Hadam, de Pinsker, ¿no? Sí, prácticamente es todo lo que era un resumen de lo que podía ser el pensamiento judío del siglo XIX, pero justamente sin perder una visión de futuro. Eso es, futurista. Que a mí me ha dejado completamente asombrado, claro, y leyendo el libro de Al-Neuland. Porque justamente ese libro, Al-Neuland en alemán, que podríamos traducir como Un viejo y nuevo país. Un viejo y nuevo país, sí. Justamente habla de eso, de cómo crear un nuevo país a partir de una identidad nacional muy antigua, que es la judía, y esa es la paradoja de que es una utopía futurista, pero basada en la historia antigua, ¿no? Claro, es decir, lo interesante de esto, como apunta luego posteriormente también analizando la obra el rabino Herzl, es una combinación de las creencias judías de la época mosaica con las de la época posterior a la Revolución Industrial. Uh-huh. Entonces, aquí lo interesante es que este hombre falleció en 1904 y solamente conoció el Eretz Israel de lo que venimos denominando habitualmente en la historiografía judía la primera Aliyá. Uh-huh. Pero él no llegó a visitar Eretz Israel en persona cuando estuvo de visita al Kaiser o algo así. Sí, él estuvo 2 o 3 veces en Eretz Israel. Estuvo cuando fue el Kaiser en el 98 y también quiso que el Kaiser le diera la posibilidad de interceder con el sultán turco para poder instalar más colonias judías en Eretz. Pero lo asombroso del caso porque pocos años antes el escritor americano, por ejemplo, Mark Twain, que había hecho un viaje por Eretz Israel de finales del siglo XIX, había dicho cosas como que se podía viajar un día entero sin cruzarse con nadie, era un país prácticamente deshabitado, desangelado, desértico. Claro. Y entonces este personaje, Herzl, viene con su utopía y ve ahí que vamos, que no hay nada. ¿Cómo hacer de eso un país? Claro, lo más increíble de todo esto es que todo este sueño de Herzl es precisamente esa combinación del legado histórico-religioso judío con la modernidad germana de finales del XIX y principios del XX. De hecho, es curiosísimo todo el comienzo del relato de Herzl en Al-Neuland, presentándonos un bellísimo café vienés de finales del XIX, principios del XX, donde hay varios jóvenes judíos profesionales, todos ellos asimilados, que están hablando de la vida local,
Y él mismo se retrata a través de un joven abogado vienés, Friedrich Levenberg, el cual, pues bueno, está buscando la posibilidad de tener una mejor posición social. Y es curioso porque están comentando la situación que pasa en el país y de repente empieza a leer un periódico donde hay un anuncio dirigido a un tal No.Body. Es decir, nobody, como dice él, es nadie, pero como dice Herzl, ese nobody puedo ser yo. Y el anuncio consiste en que un millonario de origen germano hablante, llamado curiosamente King's Kurt, es decir, una adaptación literaria del nombre de uno de los mayores mecenas del mundo Askenazí, el barón Ginsburg de San Petersburgo, a la mentalidad germana de la época. Y justo cuando está comentando con los contertulios, oye, que voy a ir, no voy a ir, entra un crío judío pobre de 10 años pidiendo limosna. Y el chico le dice que se llama David Litvak, es decir, el enlace de Germania con el mundo báltico y el mundo ya hasídico y de los Mizraim de finales del 19 de todo el imperio ruso. Este chico le cuenta un poco la situación, Levenberg le da dinero y decide irse con él a casa. Allí conoce a los padres, ve la situación y aprovecha la situación para describir la miseria de los judíos, incluso en la propia Viena, algo que para el propio Herzl era algo totalmente ajeno, y también utiliza esta visita para describir el antisemitismo reinante en Viena, utilizando la figura del portero de la finca donde viven los Litvak. Asimismo, va a visitar a Kurt, le cuenta la historia y Kurt le dice, bueno, ¿te parecen bien 5.000 gulden para los Litvak? Aquello debía ser un dineral tremendo, ¿no? Como dar, me imagino, en España a alguien 5.000 pesetas de la época o 5.000 libras o 5.000 dólares. Es decir, es resolver la vida a toda la familia. Y a partir de aquí ya empieza una relación de amistad entre el millonario y el joven abogado, basada en una relación de entrega total del abogado al millonario, los cuales en el año 1902 deciden dirigirse en un viaje a Eretz Israel. Claro, el viaje es impresionante porque es precisamente una descripción del Eretz de la primera aliyá con todas las condiciones de miseria urbana y rural que reinan en esos momentos de la primera aliyá. Es decir, cómo se van instalando en la tierra de Israel, tanto en la ciudad como en el campo, respectivamente los profesionales y los campesinos que vienen huyendo de todos aquellos pogromos de Rusia de los años 80 y 90 de los que habíamos hablado. Entonces, evidentemente, nos encontramos una ciudad de Jerusalén donde prácticamente está el barrio moderno de Moshe Montefiore, el resto son todo casas viejas de la época otomana,
una suciedad tremenda en las calles y estos pobres profesionales, sobre todo rusos, ganándose la vida como buenamente pueden. En el campo, claro, imagínense los oyentes la situación de desecación de toda la tierra pantanosa mediante la plantación de eucaliptus para poder desecar el terreno y hacerlo cultivable. Ni que decir tiene que, claro, tanto el millonario como los abogados salen de allá completamente anonadados y deciden hacer un viaje, curiosamente, por 21 años. 21 años en aquella época para que sean los lectores y los oyentes, es la edad en que una persona vivía hasta que era mayor de edad. Es decir, el paso a una nueva generación. Y es un viaje que hacen por el Índico, el Mar Rojo, es decir, por donde viajaban toda la gente rica de la época. Y aquí Herschel, en el transcurso del viaje, a través de Levenberg, tiene una previsión cronológica impresionante. Habla del año 1917 como un año clave para el futuro de la comunidad judía. Evidentemente, Levenberg no se equivoca. El año 17 es cuando cae el imperio zarista en Rusia, con la emancipación de los judíos y la abolición de la zona de demarcación judía. Es el final del imperio otomano en Eretz Israel, el comienzo del principio del dominio británico, y además hay que decir que es el año en que el gobierno de su graciosa Majestad proclama la declaración Balfour, por la cual se concede a los judíos de Eretz el derecho de formar un hogar nacional en este territorio. Y luego ya, si quiere más el editor, la Revolución Soviética, donde se proclama el primer gobierno con una mayoría interesante de personajes de origen judío, de los cuales en su momento, Dios mediante, pues tendremos que hablar. Curiosamente, tras ver el mundo conocido en la época, deciden volver a Eretz en el año 1923. Eso es en la novela, porque... Esto es la novela. Porque Herzl murió en 1904. Murió en 1904, es evidente, entonces no pudo ir. Pero lo interesante es también esa fecha. 1923 es el año en el cual los ingleses deciden conculcar definitivamente la aplicación de los tratados de San Remo y Sèvres que habían concedido en 1920, tras el final de la Primera Guerra Mundial, a los judíos el establecimiento del gran Israel bíblico sobre las tierras del actual Estado de Israel y de Judea y Samaria, que es lo que hoy llamamos Jordania. Bueno, en su momento lo llamaron Transjordania. O Transjordania, como lo llamaban en la época. Es decir, es una paradoja increíble. Pero ese viaje es curiosísimo porque ya muestra otra tierra de Israel completamente distinta. El puerto de Tel Aviv ya no está, o de Yafo,
Él no habla de Tel Aviv, él habla de Yafo. Es que Tel Aviv se fundó esos días. Tel Aviv se funda en 1909, o sea que tampoco pudo verlo, evidentemente. Pero es curioso cómo él va describiendo que ya no es una ciudad en la cual el puerto está lleno solamente de barcos de peregrinos cristianos y peregrinos judíos, sino que ya es un puerto lleno de barcos modernos, de vapor, que traen todos los productos del mundo, que la ciudad está limpia, que hay muchísimas viviendas nuevas. Y aquí vuelve a aparecer otra vez la figura de David Lisbach como elemento conductor y guía de Ginsburg y Levenberg por el Nuevo Israel. De ahí van a Jerusalén. En Jerusalén hay limpieza. Hay incluso hasta un tranvía eléctrico por las calles. ¿Le suena esto a los oyentes, verdad? Bueno, tardó unos cuantos decenios más, pero ya está. Pero ahí está, ¿no? Ahí está. Y habla de la Plaza de las Naciones, un lugar donde hay oficinas, bancos coloniales, periódicos que funcionan tanto en régimen de cooperativa, basados en propiedad de suscriptores y un mutualismo, y también diarios independientes que coexisten con este tipo de prensa. Al mismo tiempo nos presenta el Palacio de la Paz, un lugar curiosísimo donde están trabajando los científicos y donde se celebran constantemente actos culturales, científicos y exposiciones. Esto a mí me recordó, obviamente, al Binyan Haumá actual, el edificio de la nación, que precisamente, como todo el que ha visitado Jerusalén, se dedica precisamente a esto. Habla también, curiosamente, de la existencia de un teatro nacional que se dedica a la programación de obras de temática judía. Algo que es como empezó el teatro judío de la mano de Goldfaden y de Adler en Odessa, que luego serían los padres del futuro teatro judío. Aquí nací en Broadway. Y exponiendo obras que el propio Goldfaden había expuesto ya tanto en Odessa como en Iași, en Rumanía, que eran Moisés y Sabbatai Zevi. Curiosamente, una temática con la cual históricamente le era conocido al propio Herzl. Uh-huh. Vamos a un país donde hay igualdad de hombres y mujeres, donde está la enseñanza gratuita a nivel primario, secundario y universitario, donde a los chicos universitarios, a las chicas todavía no, se les dan viajes de formación mediante becas al extranjero para que conozcan instituciones universitarias y Nuevo Mundo. Y también donde, curiosamente, los jóvenes, tras acabar la enseñanza secundaria, tienen que servir 2 años a la colectividad. Es decir, todavía no hablaba de ejército, pero curiosamente servicio social. Describía una situación de servicios sociales. Y todo esto puesto en un aspecto que no es un ensayo como los que escribía Marx de economía política o de filosofía, sino como una novela. Claro, es decir, lo interesante de esto se acerca más a Tomás Moro con su utopía. Se acerca más no solamente a Tomás Moro, Huxley, sino también a Aldous Huxley, a Samiatin, es decir, a autores
que luego intentarán también en esta línea hacer una descripción del futuro, aunque evidentemente no con el optimismo con que lo hace Herschel, como por ejemplo Orwell o Ray Bradbury, Sí, sí. por decir otro tipo de distopías. Sí. Es decir, esto es muy interesante en ese sentido. También habla de cómo se ha modernizado el campo. Él habla del concepto, no del kibutz, porque no podía hablarlo, dado que el primer kibutz, como saben nuestros lectores, evidentemente se funda en Regania en 1909, es decir, 5 años después de la muerte de Herzl. Pero nos plantea el concepto de la aldea nueva, es decir, un lugar donde los campesinos al mismo tiempo son artesanos y donde ya se está trabajando y cultivando la tierra a un ritmo y con una productividad que eran inconcebibles, obviamente, en el año 1902. Además, todos estos centros poblacionales disponen de sinagoga, escuela y biblioteca. Y se da también mucha importancia al deporte en su variante suiza, es decir, gimnasia y tiro con arco, y en la variante inglesa, el bowling, el fútbol y los deportes náuticos. Bueno, esa es la parte de Herzl que menos se ha acercado a la realidad del tema deportivo en Israel. Aunque la gente hace deportes, pues ya lo hemos visto en estas últimas Olimpiadas. Se han llevado 2 medallas de bronce y es casi el logro más fantástico de su historia. Toda esta utopía, lo único que faltaba es que de pronto diga, y visitamos 20 años después y nos dedicamos a las nuevas tecnologías y a los emprendimientos de startup, ¿no? Eso es lo único que le faltaba ya prever con más de 100 años vista. Lo más interesante en este sentido es que Herschel dice que no se trataba de crear un sistema social nuevo más, sino un sistema más justo y más humano. Que esa era realmente la finalidad de una ideología dinámica, como en su opinión debería ser el sionismo. Ángel, estamos ya acabando, el tiempo se nos ha echado encima, hemos hablado de Herzl, te doy un minuto más para cerrar el tema de Herzl en general. Bueno, Herzl evidentemente sentó las bases de lo que hoy es la organización sionista mundial en los 4 congresos que hizo de la misma, y en realidad creó las bases de la solidaridad judía internacional en la modernidad. Y eso creo que es para mí el gran valor de la idea y de la obra de Herzl en estos momentos, el cual creo que, a pesar de haber pasado 112 años del fallecimiento de Herzl, sigue teniendo una gran vigencia, porque todavía no se ha terminado de transformar esa tierra, y sobre todo, lo que es más importante, el hombre judío en Israel y fuera de Israel sigue cambiando y sigue evolucionando para intentar no solamente vivir mejor cada día, sino también ser mejor persona cada día que vive, lo cual enlaza también
con el mensaje que le da Hashem a Moshe. En la Torá, especialmente, me recuerda ahora de la Parasha Mishpatim, es decir, antes de entrar. A él es cuando le va mostrando todo y le dice, mira, esto es lo que hay, pero para entrar aquí hay que hacer esto. Si haces esto, entraréis. Uh-huh. Bueno, Ángel Luis Encinas Moral, hoy acabamos con Herzl, no acabamos con Yidishlandia, así que dentro de 2 semanas volveremos a estar aquí y volveremos a hablar de un personaje trascendental en la historia del pueblo judío, especialmente del este de Europa, que es el objeto de nuestro estudio. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a los oyentes. Hasta la próxima. Kaufen hat auf mir Rachmones. Ratte wird von Hunger mich erzählt.